Papas Choclos Cuy, ganamos Uyuyuy. Hablemos de la victoria del Deportivo Pasto aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Triunfo importantísimo por parte del Deportivo Pasto que encadena su tercer triunfo consecutivo en esta Liga Betplay 2025-2. Estos 3 puntos le permiten al Deportivo Pasto ubicarse en la casilla número 6 con 10 unidades y duerme tranquilamente este Deportivo Pasto de Camilo Ayala dentro del grupo de los 8. Sin embargo, el trasegar de este partido fue bastante complicado, hubo altas y bajas, hubo bastantes matices, también el tema arbitral, el tema de la marrulla por parte de Unión Magdalena, muchas cosas de las cuales vamos a hablar a continuación en este video. Comencemos y dejemos de una vez de lado el tema arbitral. El tema arbitral en esta noche en el Departamental Libertad, la verdad es que fue completamente nefasto. Lo que mostró el central Wilmar Montaño junto con sus asistentes fue completamente malo, un arbitraje muy permisivo por parte de, o mejor dicho, para con el Unión Magdalena, un arbitraje que dejó mucho que desear en este partido. Ya desde que arrancaron los segundos 45 minutos, se notaba que el árbitro los dejaba ahí acostarse en el piso, una marrulla excesiva por parte de Unión Magdalena, los jugadores no querían correr, simplemente se acostaban, se tiraban al piso, un toque mínimo los hacía revolcarse. Todo ese tema de la marrulla, más lo permisivo que estaba el árbitro con ese tema, fue nefasto, porque había momentos en los cuales los jugadores se quedaban en el suelo un minuto completo. Luego entraba el cuerpo arbitral, el cuerpo médico, lo sacaba, llegaban los camilleros, lo sacaban, y apenas tocaba la línea de fondo, estaban parados. Lo que estaba mostrando el árbitro era muy nefasto. Había momentos en los cuales las amarillas eran completamente olvidadas por parte del árbitro, no se mostraba tarjetas amarillas en jugadas completamente evidentes. No, lo del central el día de hoy fue completamente nefasto. Sin embargo, se puede decir que en el tema del penal, sí lo toca, no es sanción sobre Arboleda, es más sobre el 18 de Unión Magdalena, sobre Diego Castillo. Ahí es donde se configura el penal, porque desde atrás sanción no toca Arboleda, es el manotazo que lo jala para atrás el jugador de Unión Magdalena y por eso se configura el penal. Por eso muchos de pronto pensaban que no había penal, pues, y por el lado de sanción Arboleda no lo toca. Ahí está muy bien el árbitro, pero el penal sobre el 18 de Unión Magdalena a Diego Castillo es completamente evidente. Tuvo altas, tuvo más bajas el árbitro, entonces el tema arbitral la verdad es que el día de hoy se raja. Ahora, respecto a lo que fue los 90 minutos de fútbol, o bueno, no fueron 90 completamente, porque como les dije previamente, la marrulla que tuvo Unión Magdalena, sobre todo en el segundo tiempo, fue desmesurada. Pero vamos por partes. Vamos primero a, evidentemente, el primer tiempo. Un primer tiempo donde Unión Magdalena sorprendió bastante, porque muchos esperábamos quizá un equipo que se cuelgue de los palos y que si acaso en algún contragolpe iba a salir a buscar al Deportivo Pasto. Sin embargo, fue todo lo contrario. Unión Magdalena salió en los primeros 3 minutos, tenía la posesión de la pelota, trataba de generar juego, quizás por esa vía no le funcionaba y le entregó el útil al Deportivo Pasto. Un Deportivo Pasto que a lo largo de los partidos hemos visto que a veces prueba de media distancia, la pelota quieta ha sido un arma fundamental. Sin embargo, salvo algún remate de Jaramillo que al minuto 11 que se le va levemente abierto y un remate de Caicedo que también el arquero de Unión Magdalena salva de muy buena manera, a partir de ahí Deportivo Pasto desapareció del área de Unión Magdalena. Lo intentaba por un lado, lo intentaba con Castaño, lo intentaba con Alba, lo intentaba con Bonet, lo intentaba con Gustavo Torres, el mismo Morinigo estaba completamente perdido del partido. No estaba pasando absolutamente nada en el ataque de Deportivo Pasto. A veces se trataba de interiorizar el juego y luego abrir las bandas, no funcionaba. A veces se trataba solo por una sola banda, tampoco funcionaba. Había momentos donde se tiraba centros a la desesperada y nadie llegaba. Y Deportivo Pasto iba entrando en esa desesperación y el Unión Magdalena olió la sangre, olió ese miedo, olió esa desesperación y empezó a crecerse. Y en esa crecida del Unión Magdalena llegaron jugadas claras, por ahí hubo un remate, o bueno, un intento de un remate de un jugador de Unión Magdalena que de milagro se descacha y no le termina impactando al arco, luego otro remate desviado, y así Unión Magdalena se iba creciendo, se iba acercando de a poquito al arco defendido por Diego Martínez, y llegaría la jugada del minuto 41. Minuto 41. Aquí el Unión Magdalena asoció a los que más saben con la pelotica, Valentín Sánchez, Orles Aragón, el mismo Janison Sarmiento,
y se generó una jugada bastante peligrosa. Se rompieron completamente las líneas defensivas del Deportivo Pasto y Janilson Sarmiento en primera instancia hace un remate a quemarropa que Diego Martínez salva. El rebote queda, el mismo Janilson Sarmiento vuelve a rematar, el mismo Diego Martínez vuelve a tapar, pero la tercera es la vencida. Valentín Sánchez entró completamente solo, completamente libre y remató ceñido al palo izquierdo de Diego Martínez y ponía el 1-0 y todo esto perfilaba a que se le venía la noche al Deportivo Pasto. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque Deportivo Pasto, como les he mencionado, después del minuto 15 sí tenía la posesión de la pelota, sí se acercaba al arco defendido por el arquero Esteban de Unión Magdalena, pero no generaba una jugada clara de peligro, no generaba una jugada que hiciera levantar, aunque sea un rato, a los asistentes del Estadio Libertad, que entre otras cosas también reconocer a los 3.000, 4.000 que fueron a apoyar al equipo. Ojalá ese número siga creciendo fecha tras fecha, porque es un equipo que está compitiendo de muy buena manera. Pero retomando lo que es el fútbol, Deportivo Pasto parecía que no iba a encontrar las maneras, parecía que el golpe anímico que había recibido en un momento tan sensible como lo es finalizando el primer tiempo le iba a costar, parecía que para el segundo tiempo Deportivo Pasto tenía que remar contra la corriente, buscar el gol de al como sea, al todo vale. Sin embargo, todos estos temores que tanto prensa como hinchas teníamos en el Estadio Libertad se disiparon rápidamente. Minuto 47, una jugada que nace por banda izquierda, un centro que quizás termina siendo pasado, cae en los pies de Facundo Bonet. Bonet le cede el balón a Israel Alba engancha, se perfila para rematar, se descacha y uno de los jugadores de Unión Magdalena la termina rechazando a la lateral. En esa lateral se comieron algunos minutos, se estaba pidiendo penal por parte de Israel Alba, un penal que evidentemente no existió, Israel Alba se descacha solito. Sin embargo, en ese lateral es tan importante porque lateral, al fondo de la cancha, Gustavo Torres hace un buen pivoteo, le cede el balón, o más bien, tira el balón hacia el corazón del área, Janilson Sarmiento se duerme en su marca, deja completamente solo a Mauricio Castaño para rematar, y Mauricio Castaño también, mordido el remate y como quieran, se le termina abriendo, pega en el palo y entra. 1-1, explotaba el Libertad, explotaba el Galeras, y se lograba un gol muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto del partido. Para el segundo tiempo, muchos pensábamos que de pronto el Deportivo Pasto, teniendo en cuenta que el equipo que tenía enfrente estaba bastante cerrado, tal vez debía prescindir de uno de los centrales, armar un poco más la línea de los volantes, poner un creativo ahí, tal vez la sustitución de Torres. Todo eso que se especulaba en el entretiempo no terminó sucediendo. Tanto Unión Magdalena como Deportivo Pasto salían con los mismos 11. ¿Cuál fue la diferencia en ese segundo tiempo? Que todas las maneras ofensivas, todo el buen fútbol que había mostrado Unión Magdalena en el primer tiempo, en el segundo tiempo desapareció completamente, porque no sé si fue orden del mismo técnico, del mismo Pinto, o los jugadores por el mismo instinto de conservación, teniendo en cuenta el contexto que vive Unión Magdalena, que está complicado en el tema del descenso, dijeron: no muchachos, cuidamos este punto como sea, si de pronto el Deportivo Pasto por ahí se descacha, por ahí lo vacunamos, pero quememos tiempo, hagamos marrulla, porque el punto no servía. Y eso fue lo que pasó a lo largo de un segundo tiempo, en el cual al ojo del espectador neutral estaba haciendo un plomazo, porque no estaba pasando absolutamente nada. Si tú de pronto te cambiabas de canal a alguno de ESPN para ver la Libertadores, listo, dejabas a un futbolista de la Unión Magdalena, cambiabas de canal, mirabas que Boca estaba perdiendo contra Alianza Lima, volvías a ver al Deportivo Pasto y seguía el jugador de Unión Magdalena en el piso, porque era impresionante la cantidad de tiempo que estaban comiendo los de Unión Magdalena. Y como les dije, el árbitro completamente permisivo: sigan, acuéstese ahí, yo les quemo el tiempo, para mí no hay problema, ustedes ahí acostaditos tranquilamente. De eso ya hablé, no me voy a explayar, pero esto es importante mencionarlo porque se tiene en cuenta de por qué no habían ningún tipo de llegadas ofensivas por parte del Deportivo Pasto, hasta que el técnico Camilo Ayala ya empezó a tocar el banco, llamó a los que más saben con la pelotica, llamó a Deiner, llamó a Castilla, y el equipo tomó una actitud completamente distinta. Deiner Quiñones, en la primera pelota que tocó, se asoció, lastimosamente no hubo quien remate. Luego, ya cuando entró Castilla y estaban Deiner Quiñones en cancha, Deportivo Pasto fue completamente distinto. Ya estos jugadores, al ser tan diferenciales, te destraban un partido como estos, y de poquito a poquito se iban asociando. Hubo un momento donde ya ingresaron Jair Arboleda y Diego Castillo, también piernas frescas, piernas rápidas, y todas estas combinaciones de las sustituciones le terminaron dando resultado al Deportivo Pasto. Minuto 85, una jugada que nace por la mitad se termina abriendo hacia la banda de Mauricio Castaño. Mauricio Castaño, en un gran nivel, eso hay que admitirlo, tira un centro bastante venenoso a ras de piso, y en primera instancia
nadie se dio cuenta de lo que pasó entre Castillo y el número 18 de Unión Magdalena. Todos se quedaron con la jugada entre Ascensión y Jair Arboleda y todo el mundo, penal, penal, penal. Y hasta ahí todo bien, el penal existe, sin embargo no es por parte de Ascensión, de esto también ya hablé previamente, simplemente es volverlo a mencionar, no es por parte de Ascensión no baja a Jair Arboleda, en ningún momento hay contacto, el contacto se produce entre Diego Castillo y el número 18 de Unión Magdalena, nada que añadir, lo jala del hombro, lo termina tirando al piso y el penal es completamente evidente. Ya con el penal completamente decretado tanto por el VAR como por el central del juego, todo era expectativa, toda la gente estaba tensionada, mordiéndose las uñas porque era en esa o no era nunca. Si Deportivo Pasto fallaba ese penal, muy probablemente no se hubiera llevado los 3 puntos porque el partido que se estaba planteando era muy trabado, no había espacios para ninguno de los dos equipos, Deportivo Pasto tenía la pelota pero no sabía qué hacer con ella, entonces la misión que se le fue encomendada a Deiner Quiñones era bastante crucial. Afortunadamente para el Deportivo Pasto y para el disfrute de nosotros los hinchas, Deiner Quiñones tuvo personalidad, cobró bien, cobró ceñido al palo, cobró con potencia, el arquero Esteban vuela, la toca con la mano, pero el balón termina entrando con bastante suspenso, pero al final de cuentas es lo que importa. El balón entró 2-1 para Deportivo Pasto y ya no hubo tiempo para más. Quizás sí, el remate del partido, Unión Magdalena, ya preso de la misma desesperación, de la misma necesidad, salió con todo a buscar el empate, al como sea, al como podía. Sin embargo, Deportivo Pasto, si algo se ha caracterizado en estas últimas fechas, es que el orden defensivo, sea cual sea la circunstancia, lo mantiene y ese mismo orden defensivo le permitió al Deportivo Pasto conservar la ventaja en esos últimos minutos y le permitieron a la hinchada disfrutar un nuevo triunfo del equipo tricolor. Dicho todo esto, pasemos a analizar el rendimiento individual de los 11 titulares y de los que ingresaron hoy en Deportivo Pasto, comenzando con el arquero Diego Martínez. Hoy Diego Martínez no fue exigido, salvo evidentemente la jugada del gol. Respondió muy bien en los 2 remates, sin embargo, pues a la tercera es la vencida, dice el dicho. Valentín Sánchez entró completamente solo, ahí las marcas se perdieron de una manera estrepitosa y ahí cayó el 1-0 para Unión Magdalena. Sin embargo, las maneras que muestra Diego Martínez siguen siendo bastante importantes. Es un arquero que para mí le sigue dando garantías y por algo también es el capitán del equipo. Por los lados de Mauricio Castaño, no hay nada que reprocharle a este lateral. Hace el gol más importante, que es el del empate. Las proyecciones que tenía por banda eran importantes. Quizás por ahí tuvo una jugada donde debió haber rematado fuerte o tal vez debió haber buscado un mejor pase. Minuto 70 y por ahí Castaño la termina fallando. Pero más allá de esa jugada, lo que ha hecho Castaño en este Deportivo Pasto ha sido inmejorable. Nada que ver con el Mauricio Castaño del semestre pasado y por algo termina siendo la figura del partido. Por los lados de Mauricio Alarcón, Caicedo y Joyce Osa, digamos que la línea defensiva de Deportivo Pasto se comportó bien en cierta medida. Es cierto, sufre bastante en esa jugada donde le terminan convirtiendo al Deportivo Pasto, pero en líneas generales el Deportivo Pasto nunca sufrió el partido. O sea, más allá de esa jugada puntual donde Unión Magdalena encuentra el descuento, Deportivo Pasto no sufre el partido. Muy buen trabajo por parte de los centrales, pero hay bastante por corregir, porque hay momentos donde se dejan espacios y esos espacios los termina aprovechando el rival. Por los lados de Israel Alba, otro lateral superlativo en Deportivo Pasto. El rendimiento que viene mostrando Israel es bastante notorio. Ya sabemos que contra Millonarios se juega partidos horribles, pero más allá del partido contra Millonarios, Israel Alba ha sido muy importante en este Deportivo Pasto y el nivel sigue siendo bastante alto. Por los lados de Johan Caicedo, me gustó su trabajo, bastante activo, bastante participativo. Se está reencontrando con ese Johan Caicedo versión 2022 que lo llevó a Brasil. Tiene buena pegada, buen remate de media distancia, es una característica bastante importante por parte de él y que en algún partido, ¿por qué no se le puede dar la oportunidad de convertir? Lo mismo por Pipe Jaramillo, un Pipe Jaramillo que es diferencial en esa zona medular del Deportivo Pasto. Un Pipe Jaramillo que también tiene buena pegada, casi convierte el día de hoy, el balón lastimosamente se le va abierto. Y cuando las papas más queman es Pipe Jaramillo, donde se termina asociando con todos los compañeros, termina abriendo el balón por una banda, ya sea a Castaño o a Torres, termina abriendo el balón para Alba o para Bonet. Es un futbolista que se asocia bastante bien, está muy metidito en los circuitos de juego de Deportivo Pasto y es uno de los niveles más altos en este equipo. Ahora, por los lados de Gustavo Torres, es cierto, yo he dicho que el hombre ha venido levantando el nivel, sin embargo, el día de hoy no fue su partido. El día de hoy hay que admitirlo, más allá de que le pone la asistencia a nuestro queridísimo Mauricio Castaño, más allá de esa jugada puntual, lo de Gustavo Torres hoy no fue tan bueno como en partidos posteriores.
como siempre he dicho, como siempre he proclamado, al César lo que es del César. Cuando Gustavo Torres juega bien, lo digo sin ningún problema. Pero el día de hoy no jugó su partido más brillante. De hecho, en una donde Morínigo, de las pocas participaciones que tuvo, la recuperó y Gustavo Torres se le para enfrente y lo termina estorbando. Entonces, son cosas que también hay que tener en cuenta. Quizás si Deiner Quiñones se pone al 100%, Gustavo Torres lo miremos en el banco. Ojalá, si levanta Torres, pues bien por el equipo, porque habrán alternativas interesantes. Si no levanta, hay un futbolista que ya está pidiendo pista. Por los lados de Facundo Bonet, yo creo que no hay nada tampoco para reprocharle. El sacrificio, la entrega que le mete, la participación que tiene en el equipo es bastante crucial. Sigue negándosele la oportunidad de marcar, pero siempre que está Facundo Bonet, el equipo lo siente, el equipo se toma una cara distinta. Y cerrando con Morínigo, el hombre ya, ¿qué hay que decir del hombre? El hombre cuando le pusieron la pelotica en los pies en el partido contra Chico, marcó. ¿Acá le pusieron la pelotica en los pies? No. Entonces queda en deuda porque nadie lo surtió. Al hombre le tocaba volantear, le tocaba trescuartear, le tocaba asociarse en una banda. Y como les dije, en una que justo recuperó Morínigo para irse de cara al arco, Gustavo Torres le hizo pantalla y no lo dejó rematar. Entonces así es complicado, así es muy difícil que el goleador se haga goleador porque lo trajeron para eso, para hacer goles, pero nadie lo surte. Ahora, en cuanto a los jugadores que ingresaron el día de hoy, ingresaron Castilla, Deiner Quiñones, Jair Arboleda y Diego Castillo. Comencemos hablando con el primer cambio, que es Deiner Quiñones. Deiner Quiñones fue un diferencial en el partido del día de hoy. Es cierto que había tenido ingresos un tanto discretos en los anteriores partidos, pero hoy fue una pieza fundamental. Hay una jugada incluso donde se saca a 4 y termina habilitando a uno de sus compañeros. El hombre le sabe mucho con la pelotica y dejó a un lado ese vicio que lo habíamos visto en partidos pasados, que es amarrarla mucho. El hombre saca al que se tiene que sacar, hace la gambeta que tiene que hacer y toca y se asocia. Muy buen revulsivo que tiene el Deportivo Pasto. Seguimos con Castilla, Andrés Castilla, que está levantando muchísimo en su nivel, levanta notablemente al Deportivo Pasto con su ingreso. Es un futbolista diferente, es un futbolista que sabe mucho con la pelotica y esa asociación entre Deiner Quiñones y Castilla fue fundamental para lograr ese penal que a la postre le dio el segundo gol y los 3 puntos al Deportivo Pasto. Y por los lados de Jair Arboleda y Diego Castillo, hay que decir que sus ingresos fueron importantes. A Jair Arboleda se le abona que tiene ganas, le tiene espíritu, tiene hambre de competencia, pero hay que ser realistas, el hombre en cuanto a lo técnico quizá no es el más vistoso. Y por los lados de Diego Castillo fue importante, entró muy fresco, entró enchufadito en el partido y es a quien le terminan haciendo el penal, el jugador Darwin Palome que lo termina bajando dentro del área, se consigue el penal y los 3 puntos. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este partido el día de hoy, un partido bastante sufrido, pero que al final terminó siendo feliz para todos. Deportivo Pasto suma 3 puntos más, 10 puntos en total para ubicarse en la sexta posición y dormir tranquilamente dentro del grupo de los 8. Y listo, señores, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No se olviden darle like, de suscribirse y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.